Saludos y abrazos espirituales, seguidores de la palabra de Dios. Que Dios les acompañe, que Dios les bendiga. Nuestra Madrecita Santa les cubra con su santo manto. Preparados hoy para compartir con ustedes una enseñanza más. Hoy nuevamente un debate con un pastor evangélico de la luz del mundo. Se dice llamar Atalaya. Sí, se dice llamar Atalaya. Pero vamos a ver una parte de este hermanito pastor. Que con sencillez, sí, con sencillez reconoce quién fue el fundador de la iglesia en la cual él se congrega. Sí. Él tiene la valentía de decir, bueno, este fue el fundador de la iglesia. Y observarán ustedes que, pues por supuesto, no es la iglesia de Cristo. Luz del mundo, Atalaya, predicador de la palabra de Dios, pero que no está en la iglesia de Cristo. Usted y yo estamos en la iglesia de Cristo y ella debe permanecerse firme hasta el final, que ni los poderes del infierno prevalecerán sobre ella. Atacada, bastante, y hoy más que nunca, y vendrán muchos ataques. Ustedes han visto cómo está en Nicaragua. Seguimos pidiendo a ustedes en sus oraciones que tengan presente al pueblo de Nicaragua y a la jerarquía de la iglesia de Nicaragua, que están siendo perseguidas, que está siendo atacada, pero no podrán vencerla. Y también pedir por quienes gobiernan allá. Son hermanos nuestros, que lo están haciendo mal, sí, pero son hermanos nuestros. ¿Qué debemos hacer? Pedir mucho por quienes gobiernan. Y en Venezuela también, Colombia, Ecuador, México, Cuba, países que quieren apartar a Dios, Nosotros no debemos, amados hermanos, en ningún momento despegarnos de Dios. Y estos videos que les compartimos, que si Dios lo permite seguiremos compartiendo, que nos sirva a nosotros para prepararnos y para estar en la única iglesia que Cristo fundó, que tiene más de 2000 años. Vamos pues entonces de una vez a conocer y compartir este hermoso video. ¿Preparados en casa? Este es el compartir de hoy que queremos tener. Que usted nos compruebe que su iglesia es la de Cristo, por medio de la cual se le da la gloria a Dios. Y entonces usted nos puede decir quién fundó su iglesia, cuándo la fundó, y nos puede incluso dar su fundamento bíblico. Pero debo aclararle algo, querido hermano. Debo aclararle algo. Que usted puede comenzar a dar vueltas y decir, bueno, la iglesia de nosotros es la de Cristo, porque aquí no se adoran imágenes. No me toca el tema de las imágenes. No, que aquí no, esta es la iglesia de Cristo, porque aquí esto. No, compruébeme donde diga que su iglesia es la de Cristo por esto y por esto. Que usted tenga su fundamento. O sea, no me hable de otro tema, me habla de la iglesia. Puede ser que usted agarre el tiempo y me hable del bautismo, me hable de la Virgen María, me hable de los santos, me hable de las imágenes, me hable de todo eso. Pero la gente se da cuenta que usted no respondió a la pregunta, que es quién fundó su iglesia, cuándo la fundó, qué fundamentos tiene. Y me gustaría que dijera, por ejemplo, en el año 1000, si tiene alguna constancia en alguna parte del mundo donde estuvieran ustedes, qué pastor estaba, en qué lugar. Eso me gustaría, porque ahorita sabemos que hay en varios países, pero en el año 1000, por ejemplo, ¿dónde estaba? Es ver que usted nos compruebe que esa es la iglesia de Cristo. Y después que usted compruebe que es la iglesia de Cristo, como la iglesia es columna y base de la verdad, todo lo que usted nos diga, nosotros le creemos, porque es columna y base de la verdad. Pero si usted no nos comprueba que esa iglesia es la de Cristo, lo que usted nos diga, le respetamos. Pero no le podemos creer, porque la iglesia es columna y base de la verdad. Usted tiene un tiempo y después yo tengo un tiempo. Usted lo comprueba. Si usted no lo comprueba y pierde el tiempo dando vueltas, usted perdió su oportunidad, el mundo se dio cuenta que usted dio vueltas, no respondió, y luego yo voy a responder. Entonces, si yo respondo, la gente va a dar cuenta, el Padre dio citas bíblicas, dio el fundamento, él no dio nada. Entonces, ya la gente va dándose cuenta que usted no lo hace por maldad, pero que puede ser que no tenga fundamento. Es necesario de que usted
pues le muestre a la gente con claridad y con amor el fundamento de su iglesia. ¿Cuánto tiempo opina usted que puede tomar para dar el fundamento de su iglesia, mostrarnos que su iglesia es la de Cristo, o que la fundó quién, cuándo la fundó? ¿Cuánto tiempo puede tomar en eso? 20 minutos, 15, 20 minutos. Vamos a darle 20 minutos, ¿le parece? Vamos a darle 20 minutos. Y en 20 minutos, no se olvide la pregunta. La repito, árbitros, si se sale de la pregunta, entonces, en este momento no, en este momento vamos a dejarlo. Si se sale, déjelo, no importa que se salga ahorita. Si se sale, solamente el mundo entero se va a dar cuenta que dio vueltas y vueltas y no me respondió la pregunta. Pero, ya cuando entremos en el tema que vamos a escoger, que usted vaya a decir cuál tema quiere, ahí sí, si se sale de ese tema, lo cortamos. ¿Le parece? 20 minutos. Ustedes le avisan a él y tiene su tiempo. Adelante, hermano. Gloria a Dios. Amén. Yo primero principal le quiero decir que Dios me trajo como atalaya. Yo lo que he aprendido no me lo voy a callar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo me manda y yo tengo que decir la verdad. Hay muchos que no les gusta que le digan la verdad, pero yo lo tengo que decir, por más que se enojen conmigo. Eso es lo que me mandó el Señor Jesucristo, a predicar su palabra. A mí me puso como atalaya y yo tengo que hablar la verdad. No tengo que hablar y tampoco esconder la palabra, porque a mí el Señor Jesucristo me mandó a predicar la verdad. La verdad es Cristo, amén. Y vemos que en la palabra de Dios lo enseña muy claramente. Lo dice, ¿es para vida o para muerte? Si nosotros no queremos creer, vamos a la muerte. Pero si creemos, vamos a la vida eterna. ¿Se da cuenta? Por eso a mí el Señor Jesucristo me ha mandado a hablar. Y Él, que está encargado de acá, de este lugar, ¿cierto? Que está encargado de acá, me deja hablar con libertad lo que yo tengo que hablar. Gloria a Dios. Y si no, no hay ningún problema. Pero a mí Dios me trajo para decir la verdad. No para esconder nada, ni para estar sobando la espalda a nadie. No, no. A mí me manda a decir la verdad. Amén. Si usted quiere que yo hable de la palabra, hablo conforme tal como está escrita. Y si no, la decisión suya. Porque la palabra de Dios a mí me enseña. Él me estaba diciendo de las estampas, de las virgen, todo. Pero a mí la palabra de Dios me enseña, a mí en el Salmo 115, y yo no me tengo que postrar delante de una imagen. Amén. Gloria a Dios. Sí, si usted quiere, tomamos el tema de las imágenes, pero después que me hable de su iglesia. Porque el tema que usted quiera, yo le respeto y sí le voy a dejar hablar. Así como le estoy dando el micrófono ahorita, le voy a dejar hablar. Solamente que ahorita necesito que usted presente su iglesia. Yo no conozco su iglesia. Y necesito saber quién la fundó, cuándo la fundó, si es la de Cristo o no es la de Cristo. Porque sí, después le voy a dar chance de que usted hable todo lo que usted quiera hablar sobre un tema y te voy a escuchar. Pero ahorita nos interesa saber cuál es su iglesia, quién la fundó, porque la iglesia es columna y base de la verdad y en ella se le da la gloria a Dios. No es solamente que Dios lo nombró a usted como atalaya, porque dice que la iglesia es fundamento y base de la verdad. O sea, usted puede venir de parte de Dios como atalaya, pero a decirnos mentiras. Y eso nosotros no lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Cuando usted nos compruebe con la Biblia que su iglesia es la de Cristo, y con la Biblia usted me muestre capítulos y versículos. No quiero que me diga eso está en la Biblia. No, yo soy de aquellos que ver para creer. Usted me muestra con la Biblia capítulos y versículos y yo le creo. Y si no, usted me puede decir 1000 veces eso está en la Biblia, eso está en la Biblia, y la gente solamente va a mirar y va a decir dijo está en la Biblia, pero no comprobó nada, de modo que son palabras de él. Necesitamos que usted lo compruebe con la Biblia para que haya un fundamento, porque dice Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces necesitamos permanecer en la palabra, no salirnos de ella. Háblenos de la iglesia. ¿Quién la fundó? ¿Cuándo la fundó? ¿Y por qué es la iglesia de Jesucristo? Necesitamos saberlo, porque si es la de Jesucristo y la iglesia católica no, nosotros no vamos con usted, porque nosotros sabemos que la iglesia es columna y base de la verdad. Gloria a Dios. Amén. La obra evangélica Luz del Mundo, ahí está, el que tenga Facebook, ¿cierto? El que tenga computadora, la puede ver.
porque sale todo ahí, de la iglesia nuestra, de la obra evangélica Luz del Mundo. Acá la obra evangélica Luz del Mundo vino a Córdoba en el año 1984. Se empezó a hacer campaña allá en Vía Libertador, Barrio Comercial, Barrio La Flores, Barrio Kennedy, allá en la ciudad de Córdoba. Se predicó por todos lugares en Córdoba. Y está la obra evangélica, está fundada en 36 países. La fecha, en realidad, ahora no me acuerdo bien, pero si nosotros queremos comprobar a donde estoy yo, en la iglesia que estoy yo, quién la fundó, se llama Jaime Van Puerta. Ahí la puede, tiene la computadora, la puede buscar. Ahí está, Obra Evangélica Luz del Mundo. Ahí le puede decir, ahí se le explica, se sacan de la duda de a dónde vengo yo, en qué iglesia estoy yo. Si le estamos predicando la palabra, ¿estamos mintiendo o le estamos diciendo la verdad? ¿Se da cuenta? Ahí tiene la prueba, ahí. Tiene la prueba y ahí. Y le digo, ahora se están acomodando porque viene una pregira en la ciudad de Córdoba. Vienen los pastores de Venezuela y están haciendo la pregira ahora en este momento por Córdoba, y yo me vine para acá. Y bueno, en septiembre se hace una campaña grande allá en el Parque Sarmiento de Córdoba, tras el Hospital Rawson. Ahí se hace una campaña grande, que ahí van a estar muchas iglesias que la van a estar apoyando. Cita con la Vida, muchas iglesias, y van a estar ahí apoyando a esta iglesia. ¿Ustedes quieren sacarse la duda? Busquen la computadora y ahí le va a decir, y ahí se van a sacar la duda, si es la iglesia de Cristo o no es de la iglesia de Cristo. Ahí no le va a mentir, ahí le va a decir todo. ¿Se da cuenta? Por eso yo le digo yo no lo vengo a querer engrupir ni traer mentira, nada. No, yo vengo, y usted permite que yo dé una predicación o compartir una palabra, la hago. Y si no hay problema. Vengo, un gusto de estar en este lugar y bueno, vendrá otra persona, no sé. Pero yo le digo yo vengo a decir la verdad, no vengo a nada a esconder. ¿Se da cuenta? La obra evangélica del mundo, el que tiene la computadora, la puede buscar. Y ahí está el fundamento de esta iglesia, donde estoy yo. Bien, un aplauso pues para el hermano. Bueno, sí le vamos a dar la oportunidad al hermano, pero ahorita lo que yo hable entonces, porque yo sí le voy a mostrar con cita bíblica de la iglesia. Yo tengo que felicitarle, ya el tiempo de ese comienza el tiempo mío. Tengo que felicitarlo por decir que no sabe cuándo fue fundada su iglesia. Tengo que felicitarlo por decir quién fundó su iglesia. Esto es digno de admirar y digno de un fuerte aplauso. Que se oiga ese aplauso para él. Felicitaciones. Porque se trata de la verdad. Y este hombre veo que ama la verdad. No está mintiéndose, no te está engañando. Otro le puede decir, no, mi iglesia la fundó Cristo. Y ya es una mentira. Pero él fue sincero, la fundó fulano de tal. La fecha no sé cuándo la fundó. Y esto es digno de admirar. La diferencia del católico y de la Luz del Mundo es que el de la Luz del Mundo está en una iglesia que fundó una mujer, que él dijo, aquí está el fundador. Aquí está el fundador, me lo acaba de dar él, y lo ponen en la cámara. Vean que no es Cristo, no es el Señor, es un hombre, se respeta. Ustedes ven que no le estoy faltando el respeto, ve que los trato con amor, y espero que él también me trate con amor, y como él decía, si me dan chance pues hablo, y si no pues no hablo. Es un corazón noble, un corazón amoroso que quiere compartir, y lo vamos a escuchar y sí le vamos a dar tiempo. Pero es necesario que el mundo sepa que la iglesia Luz del Mundo no viene de Cristo, que viene fundada por un hombre. Y a nosotros no nos interesa, y a nosotros no nos interesa saber estar en una iglesia que fundó un hombre. Eso no nos interesa a nosotros.
A nosotros nos interesa estar en la iglesia que fundó Cristo. Porque según dice San Pablo, a Dios se le da la gloria en la iglesia de Dios vivo. A Él se le da la gloria por siempre. No dice hasta que venga el fundador o fundadora de la luz del mundo y funde otra iglesia y ahí en adelante se le da la gloria en esa iglesia. No, dice que la iglesia es columna y base de la verdad. Que la verdad la podemos saber no el que traiga la Biblia, porque todos traen la Biblia y uno dice una cosa y otro dice otra. Ustedes saben, por ejemplo, los testigos traen la Biblia y que dicen que Jesús no es Dios. Él trae la Biblia. ¿Usted cree que Jesús es Dios, verdad? Ustedes creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Él trae la Biblia y cree que Jesús es Dios. Los testigos traen la Biblia y dicen que Jesús no es Dios. Uno de los dos está equivocado. Entonces es necesario ver que la Biblia no nos garantiza a nosotros quién trae la verdad. En la Biblia está la verdad, pero no nos garantiza que la persona que traiga la Biblia nos trae la verdad. ¿Qué es lo que nos garantiza que nosotros estamos en la verdad? Según dice Pablo, la columna y la base de la verdad es la iglesia, no de este fundador o de aquel fundador, la iglesia del Dios vivo. Y esa iglesia tiene 2000 años. Ustedes verán que en Mateo 16, 18, Cristo funda la iglesia. Mateo 16, 18. Y verán por qué la iglesia católica, verán cómo Jesucristo al fundar la iglesia tiene un querer. Óiganlo. Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí está fundada la iglesia de Jesucristo, no esta, la de Jesucristo. Y la fundó en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sigan. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. ¿Y cómo sabemos que Pedro tiene autoridad y es el representante de Cristo en la tierra, en esa iglesia? Escuchen lo que viene, pongan atención. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro tiene autoridad por Cristo, al punto que Cristo le entrega las llaves del reino de los cielos, las llaves del reino de los cielos. O sea, le está dando la autoridad plena a la iglesia de Jesucristo representada en Pedro, en las llaves. Si Cristo no hubiese querido que Pedro lo represente, no le da las llaves del reino de los cielos. Pero si le da las llaves del reino de los cielos, significa el reino de los cielos manifestado en la tierra para la salvación del mundo está en la iglesia. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la iglesia? Aquella iglesia donde Pedro, que Cristo lo dejó con las llaves, esté presente. A ti te doy las llaves, siga. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesucristo respalda a Pedro. Lo que tú ates, yo lo ato. Lo que tú desates, yo lo desato. En castellano, lo que hagas tú es como si lo hiciera yo. Y en el cielo se va a respaldar esta iglesia, no esta, sino la iglesia que fundó Cristo en la persona de Pedro. Y le dio las llaves del reino de los cielos, que significa que la iglesia es la que lleva a la gente a la salvación, que es necesario para la salvación. ¿Cómo sabemos que es necesario para la salvación? Tiene las llaves del reino de los cielos. Puede abrirle las puertas a la gente para el cielo. Otra iglesia, esta iglesia, luz del mundo, puede decirle a la gente, vente conmigo y serás salvo y vamos para el cielo. Pero ¿tienen las llaves? No. ¿Cómo le garantiza que lo va a llevar al cielo? Si Jesucristo teológicamente le está diciendo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Es decir, vendrá Petronilo y fundará otra iglesia, vendrá Pánfilo y fundará otra iglesia. Pero ellos no les garantiza a ustedes entrar al cielo. No tienen las llaves del reino de los cielos. Entonces, por eso nosotros en la iglesia católica siempre vamos a preguntar quién fundó su iglesia, de dónde viene su iglesia. La iglesia católica es la única que Cristo fundó, representada en Pedro. Al punto que cuando Pedro se lanza el primer discurso, allá en Hechos capítulo 2, se lanza el primer discurso, versículo 13, después de Pentecostés. En el versículo 41 dice que se convirtieron muchos, 3000 personas. Si tiene la Reina Valera, lo puede leer de la Reina Valera.
aunque le quitaron sabiduría. La Reina Valera. Hechos 2:13. Hechos 2:41. 41. Así que los que recibieron su palabra Pedro acaba de predicar, los que recibieron su palabra, fueron bautizados. ajá, Y se añadieron aquel día como 3.000 personas. se añadieron 3.000 personas. Ahora en el versículo 47, como dice la Reina Valera, cuando se añade, ¿a qué se añadió? ¿A quién se añadió? ¿Cómo lo dice la Biblia? ¿Y para qué se añadieron 3.000 personas? ¿Para qué? Vamos a ver. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía Añadía, ¿se acuerdan? Se integraron 3.000. El Señor añadía. Vamos a ver a dónde lo añade. cada día a la iglesia A la iglesia. El Señor los iba añadiendo a la iglesia. Siga. los que habían de ser salvos. La iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. El Señor iba añadiendo los que iban a ser salvos. Los añadía a la iglesia. Por eso nosotros creemos que es necesario estar en la iglesia de Jesucristo, no en la iglesia donde yo me sienta a gusto, donde sienta euforia, donde se cante, donde se ore, donde sienta puro sentimentalismo. No, yo debo estar en la iglesia de Jesucristo, porque según dice la Biblia, si yo me integro a esa iglesia, yo me voy a salvar. Repítalo otra vez de nuevo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Cada día, siempre Dios va a añadir a la iglesia. Diga. Los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Pero recuerde que hay un diablo, el enemigo de Dios. Si Dios añade a la iglesia a los que quieren ser salvos, ¿qué hace el diablo? Saca de la iglesia a los que no quieren que sean salvos. Y por eso entonces el diablo presenta otras iglesias, pero la de Cristo, una. Y esto es lo que a nosotros nos interesa, saber cuál es la iglesia de Jesucristo. Y por eso respetamos al hermano y respetamos la luz del mundo, lo respetamos y lo amamos. Pero tenemos que decirle que a nosotros nos interesa estar no en la iglesia que fundó un hombre, la que fundó Jesucristo, porque al unirnos en ella nos salvamos. Ella tiene las llaves del reino de los cielos. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Ella es columna y base de la verdad. ¿Y saben qué dice Pedro a los Corintios? Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Pablo nos viene a decir que todo aquel que esté en contra de la iglesia de Cristo no es digno de llamarse apóstol. No es digno. Que es necesario la iglesia del Dios vivo. Y ustedes van a ver cómo Pablo lo dice. Y de la Reina Valera, por favor. 1 Corintios 15, 8. Para que ustedes vean que es necesario estar en la iglesia de Cristo. Cristo añade a la iglesia. El diablo saca de la iglesia. Cristo añade a la iglesia para salvación. El diablo saca de la iglesia para condenación. Dale. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué será que Pablo es un aborto indigno de llamarse apóstol? ¿Es más pequeño el apóstol? Oigan la respuesta de Pablo, dale. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí está el pecado de los hermanos separados, que hoy yo quiero que usted sepa. Perseguir a la iglesia del Dios vivo es un gran pecado. Y Pablo dice, yo perseguía a la iglesia de Dios vivo. ¿Por qué es necesario saber cuál es la iglesia del Dios vivo? Que le dimos la oportunidad para que él la expusiera, no lo expuso. Pero yo lo estoy exponiendo para que los hermanos separados se den cuenta que no se trata de estar en una iglesia donde se sienta bonito, donde se hable bonito, no, sino estar en la iglesia que fundó Cristo. Y si estamos en ella nos salvamos. Y además, si nosotros perseguimos a esa iglesia, la iglesia del Dios vivo, no la de Pánfilo, no la de Petronilo, no la de no, sino la iglesia del Dios vivo, entonces, si nosotros la perseguimos, cometemos un gran pecado. Ahí está entonces la importancia de la iglesia para nosotros. Además, Pablo dice
allá en Efesios capítulo 5, versículo del 23 en adelante, que Cristo a esa iglesia la ama como su esposa, que esa iglesia es como su cuerpo, que Él la defiende. Vamos a escuchar. Porque el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Cristo es cabeza, escuche, Cristo es cabeza y Salvador de Salvador. la iglesia. Entonces yo quiero estar en la iglesia de Cristo porque Él es mi Salvador. Él es Salvador de la iglesia de Él. El fundador de esta iglesia tendrá que salvarla de Él. Cada uno tiene que salvar su iglesia. Cristo salva la de Él. Yo quiero estar en la de Cristo. Salvador de su iglesia, siga. Salvador de su iglesia, que es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, de modo que nadie me puede decir que la iglesia no es importante. Es el cuerpo de Cristo. Siga. Así como la iglesia está sometida a Cristo, que de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Está diciendo que la iglesia es la esposa de Cristo. Siga. Maridos, amen a su esposa. Cristo es el marido, ama a la esposa, pongo cuidado. Como Cristo amó a la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Yo quiero estar en esa iglesia, porque llegará la boda del Cordero, ¿se acuerda? Su esposa se ha embellecido, de Apocalipsis 19:8 en adelante. Entonces, yo quiero estar en ese, la esposa de Cristo. Siga. De la misma manera, maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente. ¿Cuántas iglesias? Otra vez. Porque quiso para sí una iglesia resplandeciente. Ese es el querer de Dios, una iglesia. Ya las otras iglesias que vengan con el paso del tiempo se les respeta. Hay libertad de culto, hay que respetarlo. Pero yo quiero estar en la única iglesia que Cristo quiere. Otra vez, ¿cuántas iglesias quería Cristo para sí? Dale. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente. No dice 2, ni 3, ni 4. Siga. Sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, Siga. sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer. ¿Cómo deben amar los maridos a su mujer? ¿Qué ejemplo tienen en la Biblia para amar a su mujer? Paren la oreja. Como a su propio cuerpo. Como a su propio cuerpo, y vamos a ver quién le da ejemplo. Dale. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, Y ahí viene. Listo. sino que lo alimenta y lo cuida. Lupa. Así hace Cristo por la iglesia. Así hace Cristo con la iglesia. La alimenta y la cuida. Y jamás la aborrece. No dice, Cristo va a aborrecer la iglesia y va a mandar a un apóstol a fundar otra iglesia que se llamará la luz del mundo. No. Dice que Él la ama, que Él la santifica, que Él la cuida, jamás la aborrece. Y para que ustedes vean cómo termina Pablo diciendo la unidad de esa iglesia, versículo 31, la unidad de esa iglesia, escúchelo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán uno solo. ¿A ejemplo de quién? Vamos a ver. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Los dos son uno solo. Cristo y la iglesia son uno solo. Por eso yo tengo que estar en la iglesia de Cristo. Y esa iglesia es católica. ¿Cómo sabemos que es católica? Primero, porque su representante es el Papa. Lo dejó un jefe allí. Segundo lugar, porque cuando Cristo manda a la iglesia a predicar, según dice Mateo capítulo 28, versículo 19, la misión que Cristo le da a la iglesia es una misión universal. Y si ustedes saben que católico significa universal, entonces sabrá por qué la iglesia es católica. Cristo le da una misión universal. Por eso se llama iglesia católica, iglesia con una misión universal. Dale. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién? A todas las naciones. Eso se llama católica. La iglesia de Jesucristo tiene que ser católica. Id, ¿a quién está enviando? A su iglesia, a sus ministros. Id a todas las naciones. La iglesia tiene que ser católica.
Marcos 16:15. Jesucristo vuelve ahora, según San Marcos, a mandar a su iglesia a predicar. Vamos a ver a dónde lo manda, para ver si es católica o no es católica. Es que Cristo no pronunció la palabra católica, no la pronunció la palabra católica, pero el contenido, el mandato es católico. ¿A dónde va a ir la iglesia? Dale. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, Por todo el mundo, católica, siga, anuncien la buena noticia a toda la creación. a toda la creación. Repite 2 veces que la iglesia es católica, es universal. Entonces por eso lo llamamos católica. ¿Quién lo llamó católica? Por primera vez San Ignacio de Antioquía, en el año 107, llamó por primera vez, y usted puede buscarlo también por internet, está registrado, llama por primera vez a la iglesia de Cristo, le llama iglesia católica. Y esa iglesia católica es la que en el año 382 el Papa de la Iglesia Católica fundó o hizo la Biblia, que no existía. Existía el Antiguo Testamento. Esa no era la Biblia, es una parte de la Biblia. Pero todavía no existía el canon del Nuevo Testamento. Existía una carta que estaba en Roma, carta a los romanos. Otra que estaba en Éfeso, carta a los efesios. Otra que estaba en Filipo, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. ¿Quién reunió todas esas cartas? Dijo, estas no, estas no, estas no, estas sí. Reunió 27 y los integró a la Biblia. ¿Quién lo hizo? El Papa San Damaso I. ¿Por qué no lo hizo la Iglesia Luz del Mundo? Eso sería importantísimo que algún día se preguntara. Y si la Iglesia Católica no es la de Cristo, ¿por qué la Iglesia Luz del Mundo agarra la Biblia que hizo la Iglesia Católica? ¿Y por qué cree que esa es palabra de Dios? ¿Por qué no cree que es palabra de Dios el Evangelio de San Pedro, que existe? ¿Por qué no cree que es palabra de Dios el Evangelio de San Judas, que existe? ¿Por qué no cree que es palabra de Dios otro Apocalipsis, otro Hechos de los Apóstoles, que existe? El Evangelio de Santiago, que existe. ¿Por qué no cree que es palabra de Dios? Porque la iglesia dijo, esto no es palabra de Dios. La iglesia viene y hace 27 libros y los integra al Antiguo Testamento. Y le dice al mundo en el sínodo romano del 382, esto es palabra de Dios. Y de ahí en adelante el mundo cristiano tiene una Biblia. Tiene una Biblia. Y esa Biblia viene hasta nosotros y la tienen ellos y la tenemos nosotros. Ellos, por ejemplo, le quitan 7 libros, pero no le quitan un libro de lo que le puso la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le puso 27. En el Antiguo Testamento existían solamente 46. 46. Viene Cristo, 46. Muere Cristo, 46. Los apóstoles, 46. En el año 90, cuando ya habían muerto la mayoría de los apóstoles, vienen los judíos no creyentes en Cristo, los de Palestina forman el canon palestinense, le quitan 7 libros al Antiguo Testamento. Los hermanos separados, igual. Año 1520 viene Martín Lutero, no le quita 7 libros a la Biblia. Los pone como apéndice, pero no los quita. En el año 1800, todos los cristianos, sean católicos o no, tenían 73 libros, todos sin excepción. En el año 1825, los hermanos separados le quitaron 7 libros a la Biblia. ¿Y por qué no le quitaron uno de lo que le puso la Iglesia Católica? Le quitaron aquellos que ya existían cuando vino Cristo. ¿Por qué no le quitaron del Nuevo Testamento? ¿Y la Iglesia Católica no es la de Cristo? Entonces, queridos hermanos, aquí esto es lo importante. Y felicito una vez más al hermano que con sinceridad no nos cayó mentira. Simplemente dijo, ahí está, la iglesia la fundó tal, en tal fecha más o menos, y listo. Y esto a mí me da alegría porque el mundo entero puede darse cuenta que la luz del mundo no es la iglesia de Jesucristo. Vieron ustedes entonces que dice este hermano pues, que Dios lo envió a predicar la verdad y que a hablar la verdad. Pero San Juan 17:17 dice, conságralos, glorifícalos, santifícalos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál palabra? Palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Mateo 16:18, dice que edificó su iglesia.
Cristo edificó, le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No hay más, mi iglesia. Conságralos mediante la verdad. Dicen una cosa, pero hacen otra. ¿Qué nos dice San Pablo entonces? ¿Qué hay que hacer en Romanos 16, 17? Ustedes lo buscan, la tenemos por acá, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente. Es un ruego que hace San Pablo. Tengan cuidado con esa gente. Ponen la verdad por delante, pero no cumplen la palabra de Dios. ¿Lo escucharon? ¿Ustedes lo escucharon? El Señor me envió para predicar la verdad y yo no puedo callar la verdad. ¿Cuál verdad? Si no está en la iglesia de Cristo, ¿cómo va a decir que está cumpliendo la verdad? Que va a llevar la verdad. Si dice Juan 17, 17, conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios dice que dejó una sola iglesia. Entonces, ¿por qué este hermanito? Confundido, engañado. Pero van predicando eso. Entonces San Pablo dice, les ruego, hermanos, que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades. Romanos 16, 17 y siguiente. Saliéndose de la doctrina que han aprendido. Saliéndose de la iglesia. Y dice, aléjense de ellos. Aléjense. Esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a su propio estómago, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. Le he pedido a Dios por cada uno de ustedes para que cada día pues pueda con sencillez acoger la palabra de Dios y prepararnos en los caminos de la salvación, viendo, observando y sacando las conclusiones de que aquellos que se han apartado de la iglesia de Cristo no sirven a Dios, según las Escrituras, no sirven a Dios, sino a sus propios estómagos, a sus propios intereses, a sus propias comodidades. Usted y yo estamos llamados a permanecer en la iglesia de Cristo y que podamos hasta el final, luchar hasta el final, estando en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos dejemos engañar por ninguno que vaya llevando doctrinas diabólicas. Si nos preparamos, les aseguro, nadie nos confundirá. Pero si seguimos en la ignorancia, cualquiera de esas congregaciones que llegue a mi casa, a esa la recibiremos. Y no debe ser así, porque segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dicen que ni los salude. Ni les salude la doctrina, ni les salude ni los reciban en su casa. Que Dios les bendiga y será hasta otra oportunidad.